presentar a Paula. Paula nos cuenta que durante toda su vida ha sentido como las emociones de una forma no común. Sentía que lidiar con las emociones difíciles de sostener en ese entonces para ella era una carga y molestia para todos sus familiares, en ese entonces para sus padres. Para ella, como para muchos, la cuarentena hubo como un antes y un después, y en estos antes, en este punto concreto o en estos días, pues surgió y vivió una experiencia de la que ella pues entendió que era un despertar espiritual, la cual también la movió bastante y hubo bastantes momentos difíciles en el que intentando organizar y equilibrar todo eso que vivió, pues logró contactar o conectar con un coach, porque quieras o no, aquí todos los coaches siempre tienen otro coach que les escucha, que les organiza sus ideas, así que ella pues logró conectar con alguien que le ayudó a pasar esa transformación que estaba haciendo y encontró pues esa realización final y se dio cuenta que bueno, que ella está aquí para dar este servicio a todas las personas que necesitan estar y conectar con el presente. Y luego pues meses más tarde todo definitivamente se transformó, volcó toda su vida a esto, a este servicio, al mundo de la sanación, y actualmente pues ofrece sesiones personales, grupales, así que bueno, yo le doy bienvenida a Paula para que nos acompañe, es la primera vez que está por aquí en el Congreso, así que bueno, muchas gracias Paula por estar, por aportarnos tu vivencia y bueno, bienvenida. Hola, muchísimas gracias Bienvenida, por invitarme. Muchas bienvenida. gracias, de verdad. Muchas gracias, Paula, por estar aquí y por esta gran charla que nos quieres brindar, porque quieras o no, aquí vamos a conectar todos, ¿no? Son las heridas de la infancia y el encuentro con la adulta responsable, ¿no? Que es lo que venimos hablando con Leo, que aceptamos el concepto de amor cuando somos niños porque somos dependientes, pero luego esta transformación de adulta también hay que hacerlo con todas estas definiciones, ¿no? Que aceptamos. Así que bueno, gracias, Paula, por estar aquí y adelante. Gracias, Angie, primero de todo también por esta presentación, porque ha sido como la descripción perfecta de mi vida en muy pocos minutos. Y también me ha gustado mucho que lo unieras con lo que estaba hablando Leo, porque precisamente siento que, como bien has dicho, tiene toda la relación, porque precisamente lo que voy a hablar es desde dónde nace toda esta comprensión de qué es para nosotros el amor y cómo llegamos, ¿no? a tratarnos a nosotros mismos desde esas heridas tan profundas. Toda la teoría de la que voy a hablar está basada en un libro que recomiendo al 100% llamado Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y es de Louise Bourbeau. Y este libro empieza explicando toda esta teoría, me resonó muchísimo y me ayudó mucho a conocerme y a poderle poner palabras para que mi mente comprendiera qué es todo eso que pasa en nuestro interior y por qué actuamos de la forma en la que actuamos. Entonces empecé también a relacionarlo con todas las personas de mi alrededor y sentí que es una información que puede ayudarnos muchísimo a poder comprender a las personas que nos rodean, a poder empatizar con ellas, comprendiendo que todos estamos viviendo desde nuestras heridas de la infancia principales. Así que reconocer cuáles son nuestras heridas principales, todos las vivimos todas, pero sí que hay algunas, especialmente una, y se suelen manifestar dos, con mucha más profundidad. Suele ser una muy profunda y las otras que van apareciendo, van dando destellos. Entonces, Louise Bourbeau, la autora del libro, explica que cuando un bebé nace, saben lo más profundo de su ser, que ha venido a ser el mismo y a vivir diferentes experiencias. ¿Sí? O sea, a través de vivir estas experiencias, pues su alma ha elegido una familia y ha elegido también un medio ambiente donde deberá desarrollarse con una finalidad muy precisa. Eso es una información que el alma ya lleva consigo mismo. Entonces, la idea y la teoría es que hemos venido a vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarnos y amarnos a través de estas experiencias. Es decir, podemos empezar a observar cómo hemos vivido muchas experiencias que siempre nos han remontado a vivir las mismas emociones una y otra vez. Sí, por mucho que las experiencias físicas y de la situación sean distintas, siempre llegamos a sentir como la misma sensación profunda. De eso es de lo que estamos hablando. Esta sensación tan profunda es una herida que al
empezar a mirarla y a empezar a reconocerla y a ponerle luz, porque simplemente es una parte de nosotros que ha quedado como en un sótano, escondida. Al empezar a abrir ese sótano y mirar todo lo que conlleva, podemos darnos cuenta de que podemos elegir, de que somos libres para vivir la vida que queremos y no la que hemos aprendido a vivir. Todos tenemos muchas carencias entonces que nos impiden ser lo que deseamos ser, ¿no? Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a ver cuáles son estas carencias, que entiendo que Leo también ha hablado muchísimo de ello, así que darnos cuenta y mirarlo, como he dicho, es llevarle luz y poder empezar a responsabilizarme y hacerme cargo de todo eso que estoy viviendo y de cómo lo estoy viviendo. Voy a hablar de 4 etapas por las que pasamos, diría la mayoría, pero yo diría que todos los niños, todos los recién nacidos, es decir, todo lo que ya hemos pasado y cómo se han ido formando estas heridas, es decir, cómo llegamos a ello, y luego entraremos herida por herida, haremos como un repaso breve para luego poder profundizar quien le interese en el tema. Poco después de nacer, nos damos cuenta de que cuando somos nosotros mismos, ¿no? La primera fase, la primera etapa, es la etapa de experimentar. Es decir, el niño o la niña, nosotros cuando nacemos sentimos alegría por ser nosotros mismos. Son las primeras etapas de nuestra experiencia. Entonces simplemente estamos experimentando, ¿vale? Y de ahí nos damos cuenta, según aparece la segunda fase, nos damos cuenta de que cuando somos nosotros mismos, lo he dicho, ¿no? Tengo hambre, lloro, viene mamá y me sacia. Tengo miedo, lloro, viene mamá y me sacia. Yo simplemente estoy experimentando con mis emociones, ¿sí? No me estoy reprimiendo del miedo que siento. Es decir, tengo miedo, lo saco, ¿no? Lo expreso de alguna forma. Entonces, segunda etapa, decía, nos damos cuenta de que cuando estoy siendo yo mismo, los adultos responsables de mí, mamá y papá en general, pero en muchos otros casos, pues tutores, sea quienes sean, abuelos, tíos, sean quienes sean, mis adultos de referencia, nos damos cuenta de que cuando empezamos a ser nosotros mismos, ellos sufren, como que los alteramos de alguna forma, ¿no? Y que les creamos este sufrimiento. Entonces, de ahí empezamos a deducir que no es bueno ni correcto ser naturales, es decir, ser yo misma. Me doy cuenta de que no es correcto, entonces eso provoca mucho dolor. Segunda etapa. Tercera etapa, este doloroso descubrimiento produce reacciones de ira muy fuertes en el niño, que se conocen como crisis de la infancia o crisis de la adolescencia. Estamos hablando primero de la infancia, pero sería lo mismo, ¿vale? En la adolescencia. Y todo eso se ha naturalizado y se comprende como algo normal, ¿no? Este periodo de crisis, de rebeldía, pero en realidad, si miramos a cualquier animal, no lo viven, pero nosotros los humanos sí. Entonces ahí empecé a dar que pensar, ¿no? La idea es que este periodo de crisis aparece para reducir el dolor que provoca sentir que no tengo derecho de ser yo mismo. Entonces es como que el niño o la niña se resignan y acaban creándose una nueva personalidad para adaptarse a lo que mis adultos de referencia quieren y creen que tengo que ser. Esta etapa es muy interesante, este periodo de crisis, porque hay personas que se quedan estancadas en esta etapa durante toda su vida. Son esas personas que seguro que todos tenemos a nuestro alrededor, o que nosotros hemos vivido también en muchas etapas. Son esas etapas en las que reaccionamos constantemente, nos enfadamos todo el tiempo, nos quejamos todo el tiempo. Es esta etapa, sería la tercera etapa. La cuarta etapa es vivir desde esta nueva personalidad creada. ¿Sí? Y esta tercera y cuarta etapa son los periodos de tiempo en los que se crean nuestras nuevas personalidades o máscaras que sirven para tapar el sufrimiento creado en la segunda etapa, es decir, en el dolor de darme cuenta que no puedo ser yo mismo. Estas nuevas personalidades o mecanismos de defensa, también podemos llamarle, son 5 y corresponden a las 5 heridas fundamentales de la infancia que vive el ser humano. Son las que vamos a hablar durante este ratito. Estas heridas se diferencian por unas ciertas características, ¿vale? Dentro de cada herida vamos a hablar de todas esas características. La primera es la máscara, ¿sí? Es decir, cuando me pongo una máscara, dejo de ser yo, pero aparentemente soy yo. ¿Sí? Entonces, esta es la primera característica de la que vamos a hablar. La segunda son las características del cuerpo, ya que el cuerpo representa físicamente, es la representación física de nuestra mente inconsciente. Todo lo que tenemos almacenado en el inconsciente
porque entendemos que el inconsciente no procesa, no razona, el inconsciente simplemente va almacenando, almacena emociones que no he procesado, almacena energía condensada, simplemente va almacenando, como se lo va comiendo todo, ¿vale? Entonces, cuando se queda ya todo guardado en el subconsciente, aparece en el cuerpo representado físicamente. Sí, por eso es tan importante las características del cuerpo, porque ya están hablando de la propia herida de la infancia. La tercera característica, hemos dicho máscara, hemos dicho características del cuerpo, vamos a hablar también del progenitor del que proviene la herida, comprendiendo que el progenitor del mismo sexo, en mi caso sería mamá, desempeña la función de enseñarnos a amar y a amarnos y a darnos amor a nosotros y a los demás, ¿no? Es el dar amor. Mientras que el progenitor del sexo opuesto, para mi caso sería papá, nos enseña a dejarnos amar y a recibir ese amor. ¿Sí? Mamá es el dar y papá es el recibir. En mi caso, para un hombre sería lo contrario, ¿sí? El progenitor del mismo sexo enseña a amar y el del sexo opuesto enseña a recibir. Y la última característica de la que hablaremos, hemos dicho máscara, características del cuerpo, progenitor del que proviene, y hablaremos también de la edad en la que se crea la herida para que veamos también el nivel de profundidad de cada herida. ¿Cuáles son las heridas? Empezamos. Primera herida, herida del rechazo. No nos apeguemos a las palabras, ¿vale? Vamos a pegarnos más, si es que le podemos llamar a pegar, vamos a centrarnos más en toda la descripción y en cómo esta descripción encaja en mi vida, especialmente en los momentos más reactivos, porque entendemos que en esos momentos en los que la emoción explota es mi niño herido que necesita atención, que necesita comprensión. Entonces vamos a mirar especialmente esos momentos de nuestra vida. Rechazo. Máscara huidizo. Esta herida se crea en el primer año de vida, es decir, desde la concepción hasta el primer año de vida. Es la primera herida que se manifiesta y es muy profunda. Como vemos, es la más profunda de todas. Las características del cuerpo. Son cuerpos muy delgados, con rasgos asimétricos en muchos casos. Y son cuerpos contraídos en este sentido, como tendencia a desaparecer de alguna forma. Sí, hemos dicho que la máscara es huidiza y el cuerpo muestra esa sensación de querer huir, esa pequeñez. ¿Sí? Es muy típico tener tendencia a la anorexia, por ejemplo, en este tipo de cuerpos. Ya lo muestran la fuga. Ahora voy a entrar en las características. El progenitor del que proviene es el progenitor del mismo sexo. Y la persona que está rechazando, en mi caso vendría de mamá, mi mamá contaría inconscientemente que no quiere sostenerme, que no quiere tenerme. Es muy típico en casos en los que, por ejemplo, se quería un niño y sale una niña, o en embarazos no deseados. Es muy típico también. Es esta parte inconsciente, ¿no? Si tú le preguntas a mamá, si te detectas en la figura del rechazo, en la herida del rechazo, y le preguntas a mamá, ¿tú me querías? Te dirá que sí. ¿Vale? Comprendemos que todo eso es algo muy inconsciente. Entonces tenemos que mirarlo en nosotros y no en mamá o en papá, sea quien sea. ¿En qué consiste esta herida? La persona que siente y que vive el rechazo, es como que profundamente está rechazando su derecho a existir. ¿Vale? Es muy profunda, como he dicho. Son personas que son muy desapegadas de las cosas materiales para poder huir más fácilmente, ¿sí? Todo desde la inconsciencia. Son personas que procuran la soledad y que tienen la capacidad de hacerse invisibles, porque se sienten incomprendidos, tienen dificultades para dejar vivir a su niño interno. Comprendemos que son personas que huyen de los conflictos en general, pero especialmente de lo que huyen es de sí mismos. ¿Sí? Son personas también que se divierten mucho en mundos imaginarios, ¿vale? Para huir de la realidad. Todo lo que tenga que ver con huir es herida del rechazo. Son personas también que fácilmente pasan de fases de amor, de mucho amor a mucho odio, ¿sí? Y en realidad están buscando diferentes medios para huir. También es muy típico usar las drogas para esa sensación de huida. Su mayor temor es el pánico. Y esta va a ser, como siempre, la última información que voy a dar es cuál es el mayor temor, el pánico. Pero evidentemente está sintiendo pánico cada vez que está huyendo. Si es como que nuestro mayor temor en realidad esconde nuestra mayor fortaleza también. Primera herida, herida del rechazo. Segunda herida, herida de abandono. La máscara
es dependiente, persona dependiente, también se le llama máscara de adicción, ¿vale? Para que comprendamos también la dependencia. Son cuerpos largos y carentes de tono. Sobre todo es muy típico el poder observar un sistema muscular no desarrollado, ¿vale? Y la sensación también es de que la espalda como que se encorva, ¿sí? Se queda así como con la sensación de que no puede sostener la posición erguida porque inconscientemente también, como lo cuenta el cuerpo, es como que necesita a alguien como para ayudarle a erguirse, a sostenerse de alguna forma. Sí, también se puede mostrar alguna zona del cuerpo como más caída, como más flácida. Es muy típico también ojos tristes y grandes para poder atraer a otros, ¿vale? Comprendemos que la máscara es dependiente, entonces va a depender siempre de una persona como para que lo sostenga o para que esté ahí. Esta persona, por ejemplo, a diferencia del rechazo, tendría tendencia a la bulimia. ¿Sí? Esta herida se desarrolla entre el primero y el tercer año de vida. Ya empieza a ser un poquito menos profunda, aunque el primer y tercer año de vida es muy profunda. Esta herida proviene del sexo opuesto y, a diferencia también del rechazo, en este caso la persona, el progenitor que abandona, entendemos el abandono como algo, lo dicho, no nos apeguemos a las palabras. Por ejemplo, yo vivo mucho la herida del abandono y a mí no me abandonaron físicamente. Si me apegara a la palabra sería eso, ¿no? Pero en realidad me abandonaron, por ejemplo, emocionalmente. No supieron, no pudieron sostener todas mis emociones, no supieron cómo hacerlo y yo me sentí abandonada. Siempre comprendemos que la herida muestra nuestra interpretación de los hechos. Sí, por eso digo no apegarnos a las palabras. Lo dicho, la persona, el progenitor del sexo opuesto que está abandonando dice no puedo. Es la sensación de no puedo sostener toda esa carga que está suponiendo para mí. Sí. Las personas que viven la herida de abandono buscan llamar la atención. En general, esa es la principal característica, ¿no? Por eso, esa dependencia. Es decir, dependo de alguien, por lo tanto, tengo que llamar la atención para que me estén atendiendo constantemente. Estas personas son las más propensas a convertirse en víctimas, porque consideran que no son queridas, dramatizan muchísimo, tienen la necesidad constante de llamar la atención, de pedir ayuda, de tener apoyo y aprobación, porque estas personas sienten que no pueden conseguir nada, que no pueden lograr nada por sí mismos, tienen mucha dificultad para tomar decisiones solos y siempre, como vemos, siempre es en dependencia de otras personas para que las otras personas las validen, las sostengan, las apoyen. Estas personas tienen mucho miedo a la soledad, de hecho, este es su mayor temor, la soledad. Y percibe el final de cualquier cosa como desagradable porque cualquier cosa supone como un abandono, acabar cualquier cosa supone un abandono. ¿Sí? Y son muy típicas las frases: ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer solo? Como esta sensación de que se acaba el mundo, ¿no? Si se acaba algo que estoy acabando, especialmente si lo miramos en relaciones, pues se puede ver mucho más aumentado. Es como que da la sensación que estas personas aman el sufrimiento de alguna forma y en momentos de crisis fácilmente hablan sobre el suicidio, aunque normalmente no lo harán, es para llamar la atención. Resulta muy difícil todo lo que tenga que ver con eso, con la soledad y con sentirse solo, ¿vale? También son para estas personas, ya último detalle, es que les gusta mucho o usan mucho el sexo. De hecho, de todas las heridas, la persona que se ha sentido abandonada o que vive la herida de abandono, les gusta mucho el sexo porque se creen que es importante sentirse deseado por alguien, ¿vale? Entonces tienen mucha dificultad para recibir un no, pero por lo mismo, porque un no lo consideran como un abandono. ¿Sí? Tercera herida, herida de humillación. La máscara es masoquista, ¿sí? Personas que se machacan constantemente. El cuerpo son cuerpos grandes, cuerpos sí que muestran como ese volumen ahora comprenderemos el porqué, pero la finalidad de por qué se muestra así el subconsciente es para avergonzarse de su propio cuerpo con más facilidad. Sí, comprendemos que la facilidad no significa no dolor. También puede ser alguna parte del cuerpo más grande de lo habitual y mostraría una herida menos profunda, pero también seguiría mostrando una herida de humillación. Suelen ser espaldas anchas para poder llevar mucho más peso. ¿Sí? Es esa necesidad inconsciente del cuerpo como de ocupar más espacio y engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida, porque no se siente especial ni importante. Ahora entraremos más en detalle. Esta herida siempre proviene de la madre, independientemente del sexo, aunque a veces también puede provenir del padre, dado el caso de que el padre haya desempeñado el rol de madre. Sí.
Estas personas consideran su madre como un enorme peso a cargar, sí, precisamente porque la herida proviene de la madre. Se crea sobre los 3 años, 1 y 3 años de vida, especialmente hacia los 3, es eso, también es un poco menos profunda esta herida. El alma de estas personas ya elige a conciencia unos padres que se avergüencen de él, ¿sí? Precisamente para poder vivir esta herida, comprendiendo que al vivir estas heridas sanamos, ¿sí? Transitando estas heridas sanamos todas. Esta herida, la de la humillación, surge cuando el niño o la niña oye a su madre, especialmente, como hemos dicho, proviene de la madre, entonces oye a su madre narrarle al padre un hecho que ha sucedido, un hecho que ha hecho el niño o la niña, y ha sentido como que la madre le estaba describiendo como un cochino, ¿vale? Sé que suena como muy aterrador, muy abrumador. Esta herida es muy intensa realmente, todas lo son, pero siento que esta especialmente porque hablamos de la vergüenza y la vergüenza es una emoción que vibra muy, muy, muy bajo. Entonces vamos a hablarla con naturalidad igual, ¿vale? Estas personas se sienten despreciadas y se perciben demasiado controladas por sus padres porque siente que les desagrada a sus padres. Y por eso esa sensación de vergüenza constante. Son personas que tienden a sentirse como la sirvienta o el sirviento y se aseguran de que tanto su familia como sus amistades sepan que no podrían hacer nada sin él o sin ella, ¿vale? Porque la mínima crítica hacia él o hacia ella le hace sentir esta herida de humillación, le hace sentirse humillado. Estas personas tienden a sentirse culpables muy frecuentemente y tienden a culparse de todo, incluso como de cargar la culpa de los demás. Si son personas que cargan mucho peso, cargan mucha culpa. Estas personas tienen dificultades, evidentemente, por cómo su cuerpo se expresa, tienen dificultades para disfrutar de sus relaciones sexuales y para cumplir sus deseos, porque se avergüenzan. Sí, siempre estamos hablando de la vergüenza con esta herida. Son personas que parecen como desear hacer todo hacia los demás y para los demás, pero en realidad es para que los demás puedan como no humillarle, ¿sí? Para que los demás no le humillen. En realidad es por eso. De las 5 heridas, el masoquista es el que menos presta atención a sus necesidades. Penúltima herida, herida de la traición, máscara controlador. Son personas que controlan para asegurarse de que el otro mantendrá sus compromisos para serle fiel y responsable. Proviene del sexo opuesto, en mi caso, por ejemplo, provendría de mi padre, y aparece entre los 2 y los 4 años, que es el momento en el que se crea el complejo de Edipo. Sí, ese momento en el que me enamoro inconscientemente desde mi infancia de mi padre. Es el momento en el que se desarrolla la energía sexual, entonces ya vemos que tendrá relación con la sexualidad y muchas personas sufren esta herida porque el progenitor del sexo opuesto no cumplía con sus compromisos según sus ideales infantiles, ¿vale? Comprendemos que es todo muy infantil, pero esta es la sensación inconsciente. Los cuerpos muestran fuerza y poder para decir yo soy el responsable, para decir pueden confiar en mí, y son como miradas muy intensas y seductoras para poder llamar la atención y poder manipular, que estas son las características principales. Poder manipular, poder mentir fácilmente, no soportan ningún tipo de traición, o sea, ni por su parte ni traicionar ni que les traicionen. Sí, se crean muchas expectativas de los demás, pero porque quiere como prevenirlo todo para poder controlar, siempre controlador y manipulador. Estas son las características. Última herida, herida de la injusticia, máscara, rigidez, son personas muy rígidas y esta herida se crea entre los 3 y los 5 años. Son cuerpos que ya muestran esta rigidez, cuerpos como muy erectos, muy firmes, muy rígidos, lo más perfectos posibles, bien proporcionados. Son personas que temen mucho subir de peso y harán lo posible para no hacerlos y buscan mucho la perfección. Son personas también que cruzan mucho los brazos, que llevan ropa como muy apretada, cinturones apretados como para bloquear el sentir, porque eso es de lo que vamos a hablar. Esta herida proviene del progenitor del mismo sexo y sufre la frialdad de este progenitor y siente que no puede expresarse ni ser el mismo con dicho progenitor porque ha experimentado como el autoritarismo, muchas críticas, muchas intolerancias en conformismos. Entonces son personas que no se sienten apreciadas o reconocidas por su valor y la reacción ante esta injusticia consiste como en separarse de lo que siente con la idea de protegerse. ¿Sí? Son personas muy sensibles, pero desarrollan la capacidad, y acabo, de no sentir. ¿Sí? Las típicas personas que ni sienten ni padecen, como de alguna forma, ¿no? Y su mayor temor es la frialdad. Bueno,
Uf, sí, uf. Yo Ya, es les que voy a dejar en incógnita mi herida porque ahí me descubrirían totalmente, pero está puedes clarísima mi mostrar tu herida. cuerpo, puedes mostrar tu cuerpo y se verá. Está clarísima mi herida y creo que ya la conozco hace bastante. Ah, Y mi coach, gracias a Dios, me ayuda en esto porque está bastante marcada. Gracias, Paula, por ese tema tan intenso, tan grande, tan abundante. Sé que es difícil bajar a tierra todos los conceptos. mucho. Van a haber más congresos, esto no va a terminar, así que bueno, gracias, está súper interesante. Yo podría, bueno, siempre tomo notas, pero bueno, es difícil, está súper interesante el tema. Gracias por todos los recuerdos que nos hiciste y bueno, ya la tenemos aquí en este congreso. Cualquier pregunta se lo pasamos directamente a ella, así que gracias. Gracias. Muchísimas gracias también, Paula. Un placer y bueno, un tema muy interesante, así que ojalá nos veamos nuevamente. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo Muchas muy gracias. fuerte.